Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a este auditorio frayangélico. Les damos las gracias por darse cita a esta última sesión de Dominicanismo Itinerante, donde esta temporada hemos estado hablando acerca de el diálogo y el papel que tiene la orden de predicadores en el mundo contemporáneo. Y durante toda esta temática, esta temporada, pues hemos estado abordando puntos muy interesantes donde la orden de predicadores de manera directa o indirecta tiene incidencia, porque hay hermanos, hermanas, laicos que prestando su servicio promueven que el Evangelio sea proclamado en diferentes espacios. ¿Sí? Durante esta temporada hemos estado hablando acerca de la labor tan importante que tiene la Orden en la defensa y promoción de los derechos humanos, y concretamente en nuestro país con el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y todo un equipo interdisciplinario de personas que trabajan en conjunto pues para lograr que personas que se ven vulneradas en sus derechos pues sean defendidas. También hemos visto cómo la orden de alguna manera reflexiona en estos temas de bioética, de la biorresponsabilidad que el ser humano tiene respecto a estos temas. También hemos hablado de las teologías feministas y cómo éstas inciden en la reflexión y la visión que tenemos acerca de Dios. El desarrollo humano dentro del aula educativa, donde uno de nuestros hermanos, Dominico Seglar, pues nos habló de la espiritualidad que se tiene dentro del aula en el espacio universitario. ¿Sí? También acerca de la ética pública, cómo también esta reflexión nos hace encaminarnos acerca a tener una visión más de conjunto sobre la responsabilidad que tienen las autoridades civiles con respecto a la ciudadanía, pero también la respuesta que nosotros damos hacia ello. Y el día de hoy, nuestro querido padre provincial, Luis Javier Rubio, pues haciendo cierre y un poquito de síntesis de todo lo que se ha venido platicando y del papel que tiene la Orden de Predicadores en el mundo, pues nos va a hablar acerca de la sinergia dominicana y la incidencia que tiene en el mundo contemporáneo. Es algo que se ha venido hablando pues en los últimos capítulos de la Orden de Predicadores, y es necesario que nosotros como dominicos y dominicas pues tengamos bien en claro qué es esto de sinergia y nosotros cómo podemos responder a las nuevas necesidades del mundo contemporáneo. Así que Padre Luis Javier, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de estar aquí en con este público de Dominicanismo Itinerante, aquí de manera presencial, y los que nos están siguiendo esta transmisión en casa, pues muchísimas gracias. El equipo de Dominicanismo, Fray Josué, que está allá en los controles técnicos, y Fray David, que está dando la bienvenida a quien va llegando, pues estamos muy agradecidos con su presencia, y sin más, pues pasamos cámaras y micrófonos con nuestro provincial Luis Javier. Un aplauso para él, por favor. Bueno, primero, antes que nada, agradecer la invitación de mis hermanos estudiantes para estar en este cierre de ciclo de dominicanismo itinerante. Y realmente me gustó mucho que viniera esta invitación para hacer una especie de síntesis de lo que han ellos recorrido junto a ustedes durante estas sesiones, porque representa hablar de nuestra espiritualidad, pero de nuestra espiritualidad tomando en cuenta lo que nos ha dicho el Santo Padre, lo que nos ha dicho el Papa Francisco, de una espiritualidad no hacia la sacristía, no hacia adentro, sino de una iglesia en salida. Y precisamente sobre esto es lo que deseo compartir con ustedes. Cómo nuestra vida interior, lo que somos, se refleja en lo que hacemos. Cómo nosotros
después de empaparnos de la vida de Dios, tenemos que llevar esa vida de Dios hacia nuestras hermanas y a nuestros hermanos, especialmente aquellos que más sufren, aquellos que más necesidades tienen. Esa es nuestra razón de ser. Ustedes saben que una de nuestras grandes máximas es contemplata al distradere, contemplar y dar a los demás lo contemplado. Pero primero es esencial contemplar, ver con ojos de fe la realidad, el momento histórico en el que vivimos y después eso transmitirlo a nuestros hermanos. Y precisamente de esto vamos a hablar en este día. Entonces, el tema es sinergia dominicana al servicio del mundo. Ya como lo decía Fray Daniel ahora, esto es un tema que ya ha sido abordado muy fuertemente por el capítulo general de la orden, especialmente el último capítulo general de Bien Hoa en Vietnam. Y es precisamente de allí donde yo voy a tomar la mayoría de las ideas que quiero transmitirles en este momento. Entonces, bueno, pues a partir de eso es que deseo que nosotros podamos pues adentrarnos en este tema. Antes de iniciar, simplemente decirles cuál es la motivación que está detrás de esta presentación. La motivación que está detrás es tratar de explorar la categoría sinergia, como otros le dicen, entre nuestro ser y nuestro quehacer como familia dominicana. Y sobre todo en este momento en el que estamos viviendo, tanto en nuestro país como en el mundo actual. Entonces nos tenemos que introducir en lo que es la orden. Y creo que un concepto, una categoría sociológica, una categoría teológica, una categoría filosófica como es sinergia, nos puede ayudar a darnos cuenta de lo que se debe vivir al interior de la orden y lo que de allí también debe salir para el mundo. Entonces, esta es la motivación. La orden de predicadores, o mejor la familia dominicana, tenemos una tarea precisa dentro de la gran misión que le corresponde a la iglesia. Ustedes saben que la iglesia, sobre todo, debe ser conceptualizada como signo e instrumento del reino de Dios. Jesús vino no a predicarse a sí mismo, no vino a decir yo soy esto, yo soy aquello, no, vino a predicar el reino de Dios, el reino de su Padre, o más bien a dilatar el reino de Dios, a inaugurar y empezar a dilatar el reinado de Dios, que es el reinado de la justicia, el reinado de la paz, el reinado de la misericordia, el reinado del perdón. Ese es el reinado de Dios. Y es un reinado que no esperaban los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos esperaban un reinado de un Dios todopoderoso que mandara, que ordenara, que tuviera un gran ejército, que el poder fuera su arma de presentación. Y no, y el reinado de Dios es otra cosa, pero eso es lo que Dios quiere que vivamos nosotros como sus hijos, como miembros de este reino. Y entonces eso es precisamente lo que pedimos cada vez que rezamos. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, pedimos eso, que el reino de Dios se haga presente en nuestra vida. Y la iglesia nos dice el Concilio Vaticano II, es sacramento.
Un sacramento es un signo eficaz de salvación. Y entonces se convierte en instrumento, en mediación, en puente para que el reino de Dios se haga realidad. La iglesia no es un fin, ¿sí?, sino la iglesia es un medio. Es un instrumento para que nosotros, a través de ella, como miembros de la iglesia, podamos construir este mundo. Entonces esto es importantísimo. Y la orden de predicadores, los dominicos y las dominicas o la familia dominicana, insertas o insertos dentro de la iglesia, tenemos que contribuir para que la iglesia cumpla esta función de ser signo e instrumento del reino de Dios. Pero la orden de predicadores, los dominicos y las dominicas, la familia dominicana, tampoco somos un fin, sino también somos mediación, somos instrumentos, somos colaboradores para que se haga realidad este fin que es el reino de Dios. Y nosotros tenemos que servir a este fin desde nuestro carisma. Esto es importantísimo, porque la orden tiene más de 800 años de proponer, de presentar una tradición a la iglesia. Y es desde esa tradición, es desde ese carisma como nosotros tenemos que ayudar a la iglesia. En la iglesia hay muchas familias, ¿verdad? No solamente la dominicana, los jesuitas, los agustinos, los franciscanos, muchas otras familias. Y cada uno tiene que colaborar a la iglesia de su propio carisma. Entonces nosotros tenemos que conocer cuál es nuestro carisma, porque solamente desde allí es donde nosotros vamos a ayudar, para no hacer una cosa que no nos corresponde. Por poner un ejemplo muy sencillo, muy pedestre, ¿verdad? Le pedimos a un cardiólogo que revise el corazón y le pedimos a otro médico general que revise todo el cuerpo, y le podemos pedir al urólogo que revise las vías urinarias, por ejemplo, cada uno tiene su trabajo, su razón de ser, su especialidad. Y nosotros somos orden de predicadores. Y como dicen, en el apellido llevamos la fama. Estamos llamados a predicar de una manera docta, de una manera positiva, propositiva, un mensaje de gracia y de misericordia. Una predicación que es fruto de nuestra contemplación, de nuestra vida interior. Hoy mucha gente predica, y está bien, porque esa es la tarea, la gran tarea de la iglesia, la predicación del evangelio. Pero cuando inició el trabajo de nuestra Padre de Santo Domingo, nadie predicaba, muy pocos predicaban. Y ellos son los primeros que son aceptados, elegidos, enviados por la iglesia a realizar esta predicación por todo el mundo, de una manera, podríamos decir, oficiosa, obligatoria. Una iglesia, una orden que quiere que se llame de predicadores. Y esto lo tenemos que hacer desde nuestra tradición. En este sentido, el capítulo de Bienjoa decía lo siguiente: escuchando la oración de Jesús, decían los capitulares, hemos escuchado la oración de Jesús,
que todos sean uno para que el mundo crea. Y los capitulares de Bienjoa decían lo siguiente: descubrimos que la credibilidad de nuestra predicación está basada en nuestra comunión con la Trinidad y entre nosotros. Es decir, hemos sido llamados a predicar. ¿Pero qué vamos a predicar? Lo que vamos a predicar es al Dios uno y trino. Y lo que vamos a predicar es lo que debemos vivir entre nosotros, la comunión. Nuestro Dios no es un Dios solitario, es un Dios que es relación, es un Dios que es comunión. Es la relación del Padre al Hijo por medio del Espíritu Santo. Y ese es el Dios que tenemos que predicar, el Dios que es comunión, el Dios que es amor, el Dios que es sinergia. Y esa comunión que hay al interior de Dios, que es la Santísima Trinidad, el misterio máximo de nuestra fe, tiene que estar reflejado en nuestra propia vida, para que nosotros, siendo imágenes de Dios, imago Dei, podamos vivir también esa comunión. Y es precisamente esa unidad la que nos impulsa a procurar la sinergia de nuestra vida y de nuestra misión. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿esto por qué lo hacemos? Porque nuestra predicación no es una predicación en donde el papel principal lo tenga el predicador, sino es a Dios mismo a quien predicamos, al verbo, a la palabra. Y Jesús, que es el verbo encarnado, se nos revela como sinergia, como comunión. Nuestro Dios no es un Dios que admite privatización. Nuestro Dios es un Dios que es esencialmente comunicación. Es un Dios que es dinamismo, que es generosidad, que es entrega, que es donación. No tenemos un Dios solitario, tenemos un Dios con nosotros, un Emmanuel, un Dios uno y trino, un Dios que es Padre, un Dios que es Hijo, un Dios que es Espíritu Santo. Decía incluso el Papa Juan Pablo I que no solamente es Padre, sino aún más, también dice, es Madre. Y el Padre crea, y el Hijo salva, y el Espíritu Santo redime, santifica. Pero los tres actúan al mismo tiempo. Y los tres están allí para hacerse presente en nuestra vida. ¿Cuántas veces no hemos sentido la presencia de Dios como un Padre? ¿Cuántas veces no hemos sentido la presencia de Dios como un amigo, como alguien cercano, el Hijo? ¿Cuántas veces no hemos sentido la fuerza del Espíritu Santo que se hace presente en nuestra vida? Es un Dios que actúa, que es comunión, y en el cual nosotros, en el amor del Padre al Hijo, que es el Espíritu Santo, donde nosotros debemos estar injertados. Por el Espíritu Santo hemos sido injertados en el amor de Dios. Y de allí nadie puede sacarnos. Eso es vivir en la comunión del amor. Ese amor que se manifiesta en cada una de las acciones
que Dios realiza en nosotros y que realizó Jesucristo durante su paso en nuestra tierra. En la acogida a los pobres, en la acogida a los enfermos, a los niños, a las mujeres. ¿Vamos bien hasta aquí? Y ese es el Dios que tenemos que predicar. Cuando nosotros predicamos a Dios Padre, cuando nosotros predicamos a Dios Hijo, o cuando predicamos al Espíritu Santo por separado, como que nos hace falta todavía predicar algo más, porque tenemos que predicar al Dios uno y trino, al Dios comunión. Eso es, porque nuestro Dios es relación. Y ahí está precisamente la clave de nuestra predicación. Y esta predicación de ese Dios que es comunión, que es sinergia, el capítulo general lo identificó como un rasgo característico de la identidad dominicana. Rasgo característico de la identidad dominicana. Pero también, y esto es muy importante, como un desafío actual para animar la vida y la misión de las comunidades y de sus miembros. Es decir, que la comunión, la sinergia, debe animar nuestra vida, debe animar nuestras comunidades, debe animarnos a todos. ¿Qué es sinergia? La sinergia es la acción o acto de dos o más motivos o razones cuyo resultado es superior a la suma de los resultados individuales. Esto es muy sencillo de explicar, ¿verdad? Quiere decir que 1 más 1 no son 2, sino que son 3 o 4 o 5. Es decir, que siempre cuando estamos juntos, los resultados que realizamos, si estamos en comunión, serán mucho más grandes que lo que puedan resultar por separado. ¿Sí? Entonces, precisamente eso es sinergia, ¿no? Este vocabulario en su etimología proviene del latín científico sinergia, que quiere decir tarea coordinada, o a su vez del griego sinergia, que significa cooperación. Es precisamente la unión de esfuerzos para crear una fuerza que multiplica la energía individual. ¿Cómo opera esto? ¿Cómo opera esto dentro de la orden de predicadores? Dentro de nuestra vida como miembros de la familia dominicana. Porque esto de sinergia hoy se utiliza mucho, ¿no? En el lenguaje empresarial, ¿no? Se define como una circunstancia en la que se interrelacionan diversos individuos o grupos iguales o con diferentes capacidades, pero direccionadas bajo un mismo objetivo, permitiendo así la obtención de mayores beneficios dentro de una organización que de manera individual. Más o menos lo que ya habíamos visto con anterioridad. Pero en la orden de predicadores, ¿de qué se trata esta sinergia? En la tradición de la orden hay una primera sinergia. Ella es la existente, y aquí viene muy interesante para nosotros como dominicos, que es de lo que precisamente el núcleo de lo que hoy quiero hablar con ustedes, o de lo que estoy hablando con ustedes, es la existencia que debe existir entre vida y misión. Entre vida y misión. Son dos dimensiones, como señaló el capítulo, inseparables de nuestra única realidad, que es nuestra vocación dominicana. La predicación dominicana se nutre de la vida y de la misión. No pueden estar separadas la una de la otra. ¿Sí? Y es desde donde debemos ver los desafíos que en este momento presenta la orden del mundo actual. Cómo un dominico se enfrenta a la realidad de este mundo. No solamente con grandes discursos, no solamente con grandes elucubraciones, no solamente desde una plataforma
política, civil, sino también desde lo que vive al interior de sus comunidades. Comunidades laicales, comunidades religiosas, comunidades religiosos, comunidades monacales. De lo que está lleno el corazón, habla la boca. Un mundo convulsionado como el nuestro, en un proceso de cambios profundos y acelerados, por una parte creciente globalización y expansión del continente digital, creciente sensibilidad frente al valor de la vida, pero también al mismo tiempo profundas fracturas en la justicia y los derechos humanos, que acarrea enormes sufrimientos a los pobres y a las víctimas, una conciencia ecológica en aumento, pero al mismo tiempo de grandes agresiones a la integridad de la creación, a la vez lleno de discursos violentos y descalificadores. Un mundo que parece que se nos va de las manos, que no alcanzamos a definir. Porque se habla de tantas cosas, pero a veces esos discursos son bastante huecos. Discursos que hablan del respeto, de la dignidad de las personas, pero vemos todos los días cuánta gente muere. Que se habla de la paz, pero estamos así de una guerra mundial. Que se habla del respeto de los grupos minoritarios, pero vemos cuántas mujeres hay desaparecidas. Se habla del respeto a la vida, pero a veces despreciamos la vida no nacida. En este mundo que se nos presenta de esta manera tan complicada, en este mundo que tiene tantos desafíos para nosotros, pienso, y creo que también así lo ha pensado la Orden, que nuestra respuesta no puede venir más que de la sinergia entre vida y misión, que desde ahí tiene que ser nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque para el dominico vida y misión son dos caras de la misma moneda. Ambas se condicionan y se influyen mutuamente. Cuando la misión, cuando el deseo de la predicación, cuando está viva el deseo de ir a animar, a consolar, a apoyar al que sufre, entonces también está viva, animada la vida de los hermanos y de las comunidades. ¿Me explico esto? O sea, cuando sabemos que hay necesidad de una palabra, de la solidaridad, de la justicia, eso debe animar para que nuestras comunidades laicales, religiosas, se animen, se vivan con verdadera intensidad y que esto se transmita a los demás. La misión viva anima todos los elementos de la vida dominicana: la oración, la celebración litúrgica, el estudio, la reflexión común, la conversación informal, la convivencia, todos estos elementos, la Eucaristía, nuestra liturgia que podemos celebrar, el estudio, todo eso no está pensado hacia adentro, está pensado para afuera. ¿Me explico esto? O sea, todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros reflexionamos, nos animamos, no está pensado para hacernos los sabios o los buenos o los santos, sino para llevar vida al mundo,
para llevar consuelo al que sufre, para ser solidarios con que el mal lo necesita. Pero eso no lo podemos llevar si no estamos empapados de esta vida interior. Por eso, de igual modo, si la vida de las comunidades y de sus miembros es frágil y rutinaria, lo será también la misión. Recordemos que el primer deber en la misión de los predicadores es el testimonio de una vida evangélica. Ustedes, ahora que estamos viviendo este tiempo de la Pascua, veían a los primeros discípulos, a la primera comunidad de Jerusalén, decían, mira cómo se aman. ¿Por qué? Porque no dejaban que hubiera pobres entre ellos. Porque salían a predicar. ¿Y qué decía? Cada día más personas formaban parte de esa comunidad. Esa era su primera predicación. Y un día le pregunté al maestro de la orden, al padre Bruno Cadoré, pasado maestro de la orden, ¿cuál cree que debe ser nuestra primera predicación? Me dijo él, nuestra vida. Nuestro ser hermanos, nuestro ser comunión. En un mundo violento, en un mundo donde hay tanto descarte, como dice el Papa, donde hay tanto discurso de odio, de violencia, el primer testimonio debe ser nuestra vida, nuestra posibilidad de encontrarnos como hermanos y hermanas. Por eso, fíjense, en este dibujo, en esta primera lámina, aparece Santo Domingo haciendo trabajo apostólico, visitando enfermos, llevando a los pobres, sirviendo a las personas, predicando la herejía. Y en esta segunda lámina, los modos de orar de Santo Domingo. Una vida interior para volcarse al exterior. Porque nuestra predicación no es una predicación solamente política o sociológica, sino es una predicación teologal. Es una predicación desde la experiencia de la fe, desde nuestra dimensión contemplativa, desde la pasión por Cristo y de la pasión por la humanidad. Entonces, por eso es importante encontrar esta sinergia entre vida y misión. Entonces, el juego, el equilibrio entre vida y misión es el camino para fortalecer la identidad dominicana y la forma más eficaz para armonizar las dimensiones contemplativa y apostólica de la orden. El propósitum vitae, o el propósito de vida concebido por Santo Domingo, fue precisamente el servicio a la salvación de la humanidad. Para eso fuimos instituidos. No solamente a los frailes, sino también los laicos, las monjas, las hermanas de vida apostólica. Fuimos hechos para la salvación de la humanidad, de los hombres, de las almas, mediante el ministerio de la predicación, pero desde una vida fraterna, de oración, de estudio, desde una vida interior intensa. Esto, ¿en dónde confluye? ¿Esto en dónde cae? ¿En qué recipiente se almacena? Este recipiente es el de la compasión. Y ustedes saben que compasión no es decir, ay, mira qué lástima, cómo sufre esta persona, sino compasión es compadecerse, es padecer lo que el otro padece, estar con el otro, padecer con el otro. Es lo mismo que nosotros entendemos cuando hablamos de simpatía, ¿verdad? Somos simpáticos porque tenemos esa simpatía con el otro, estamos en la misma tesitura. Y entonces esto
Esto lo decía, lo encontramos también en la orden de predicadores en varios capítulos generales. La sinergia vida y misión se basa o tiene su resultado en la compasión, en el amor que tenemos al otro, en el cuidado que le ponemos a la otra persona, en la simpatía que le tenemos, en la misericordia que le mostramos. Por eso aquí en la orden se ha acuñado un término que se llama misericordia veritatis. ¿Qué es la misericordia veritatis? Misericordia es el mismo corazón, ¿verdad? Mismo corazón, misericordia. Entonces, la misericordia veritatis, ¿qué es? Es padecer, estar con el otro, pero con la verdad del otro. ¿Cuál es la verdad del ser humano? Su fragilidad, su pequeñez, su deseo de ser más, su ser imagen de Dios. Eso es lo que precisamente debería llevarnos a nosotros el estudio, la oración, la vida comunitaria, el apostolado. Todo esto debe estar al servicio de la misericordia veritatis. Esta fue la virtud de Santo Domingo, de preocuparse por el otro, de cuando vio la necesidad donde él vivía, que fue capaz de vender todo lo que tenía para darlo por los pobres. Yo no puedo estudiar sobre pieles muertas, sobre sus libros, mientras mis hermanos se mueren de hambre, lo dijo Santo Domingo. Yo no puedo ver que mis hermanos vivan en la ignorancia sin salir por ellos, sin estar con ellos, sin predicarles la verdad. Yo no puedo ver que alguien no conoce a Dios y entonces tuvo que salir a los caminos a predicar ese Dios de misericordia. Por eso la oración dominicana no es una oración que se pierde en meditaciones o en lagartijas mentales, no sé cómo decirlo, sino la oración de nuestro Padre era: ¿qué será de los pecadores? ¿Qué será de los pobres? ¿Qué será de los que sufren? Y en la noche, dicen sus biógrafos, nadie más cercano a Dios, nadie más reflexivo, pero al otro día, en la mañana, nadie más alegre con las personas, nadie más afectivo, nadie más atento. Esa debe ser nuestra virtud. Eso es lo que debe identificar a nuestra orden. Fíjense, estas palabras que dijo el Santo Padre, ahora que hace poco tiempo, en la que fue el jubileo de la Pascua de Santo Domingo, el Dies Natalis. Dice el Papa, estas son palabras del Papa: en nuestro tiempo, caracterizado por grandes transformaciones y nuevos desafíos a la misión evangelizadora de la Iglesia, domingo, dice el Papa, puede servir de inspiración a todos los bautizados, llamados como discípulos misioneros a llegar a todas las periferias de nuestro mundo con la luz del Evangelio y el amor misericordioso de Cristo. Hablando de las líneas temporales perennes de la visión y el carisma de Santo Domingo. O sea, estas palabras del Santo Padre en esta carta que le envía al Maestro General y a la Orden, diciendo que domingo debe ser inspiración para todos los bautizados como discípulos misioneros. Discípulos, el que está cerca del Maestro, y misioneros dispuestos a la predicación para llegar a todas las periferias de nuestro mundo. Solo desde la misericordia, desde la compasión, es posible anunciar el Evangelio a un mundo herido, sin juicios ni amenazas,
sino como buena noticia. Esto es importante porque hoy se predica mucho y a veces, tristemente, a base de miedos. Puede venir esto, puede venir aquello. Ahora con la pandemia, pues ya el Dios nos está llamando y nos está diciendo esto, ya nos está castigando y no sé. Una predicación fuera de la tradición dominicana. Solo desde la compasión, del amor, es posible anunciar el Evangelio desde el lugar y la perspectiva de los pobres y de todas las clases de víctimas, de todas aquellas personas que necesitan ser acompañadas y sanadas en su fragilidad. Solo desde esta predicación. Un ejemplo gigantesco, hermanos, hermanas, lo tenemos en el sermón de Fray Antón de Montesinos. Ustedes lo conocen, este sermón, ¿verdad? Es el sermón que se pronunció en la isla La Española, hoy República Dominicana, Santo Domingo. Y ahí vemos cómo se enlazó esta predicación misericordiosa. ¿Por qué? Porque los frailes, al ver lo que estaba sucediendo, entre todos se pusieron de acuerdo, estudiaron la situación y orando, pidiendo al Espíritu, escribieron un sermón y se lo dieron al mejor predicador de la comunidad, a Fray Antón. El prior Pedro de Córdoba, Fray Pedro de Córdoba, le dice a Antón: tú vas a predicar esto que hemos reflexionado. Escribieron el sermón y todos lo firmaron de su puño y letra. ¿Por qué? Porque sabían a lo que se estaban arriesgando. Para que constatara que era la predicación de la comunidad. Y entonces lo encomendaron a Fray Montesinos, que tenía la gracia de la predicación. Es impresionante cuando uno va a República Dominicana ver a esa figura, ese monumento de Fray Antón hablándole al mar. Increíble. Una estatua gigantesca ahí, hablándole al mar. Entonces, de lo que se trata, para que vean ustedes cómo se crea esta sinergia entre la vida y misión. La comunidad que se encuentra, que vive, que se anima y que después sale a llevar misericordia. Así, ante un mundo fragmentado y excluyente y lleno de sufrimiento, es necesario saber crear sinergias. Ahí lo vemos al Papa, entre personas e instituciones, superando los prejuicios para cultivar la solicitud y el esfuerzo de todos en favor del enfermo, del que sufre, del migrante, del que llora la pérdida de un ser querido. Pero, sin embargo, hay obstáculos. El Papa dice que el gran obstáculo de nuestro tiempo es el egoísmo, un egoísmo creciente, un egoísmo individualista. Ustedes lo saben, es un fenómeno social, ambiental, un rasgo cultural de nuestro tiempo. Algunos hablan de esto, que muchas veces nos hace olvidarnos por un lado de la comunidad y por otra de los hermanos que necesitan nuestra acción, por estar solo preocupados en nosotros mismos, en nuestras aspiraciones y proyectos. Y esto puede suceder en la vida religiosa, o puede suceder en la vida de la iglesia, o puede suceder en la vida de las hermanas o de los hermanos, en fin, que pensamos todo en función de nosotros mismos. Dice el Papa, el gran mal de nuestros días es precisamente este egoísmo individualista. Dice, porque allí no caben los hermanos, no cabe el pobre y entonces tampoco cabe Dios. Y vivimos en un mundo en el que por un lado y por otro se nos dice, tú sabes que tú preocúpate por lo tuyo y en los demás ahí nos vemos.
Y tienes que estar viviendo a la carrera y en competencia total, porque si no, tú vas a quedar excluido. ¿Verdad? Y hoy lo vemos, no te pueden pintar, no te pueden pitar cuando vas en el carro, porque si no ya se enojaron, ya salió alguien, porque tiene que ir el primero y tú no puedes adelantártele cuando vas manejando, o en el banco, o porque unos son de este grupo y otros son de aquel grupo, y estos van primero que los otros y los otros van... Vivimos en una esquizofrenia total. Por eso hay una cuestión. Ustedes pueden fijarse en los cuadros de Fray Angélico y van a encontrar siempre a Santo Domingo haciéndole el silencio de Santo Domingo. Por eso hoy se nos invita a dejar de escucharnos solo a nosotros mismos, sino hacer una escucha atenta de Dios. Ustedes saben que Dios se sigue revelando. Dios ya se reveló, su máxima revelación es Jesucristo, pero todos los días se revela en los acontecimientos, en los hermanos, en los pobres. A veces es muy fácil ver a Dios pues en la cruz, pero a veces nos hace falta ver a otros muchos crucificados todos los días alrededor de nosotros, sin identificar que Cristo está en ellos. Y ahí tenemos que hacer silencio para escuchar la realidad, el clamor de los pobres y de todas las víctimas, aquellas que hoy gritan de dolor, pero a veces por estar preocupados en nosotros mismos, solamente en nuestros problemas, no somos capaces de escucharlas. Santo Domingo tenía una gran capacidad de escuchar, se quedó toda la noche escuchando a aquel hospedero y después para hablarle de Dios. Se quedaba escuchando lo que pasaba con los hermanos, en los caminos, en las universidades. Santo Domingo nos enseñó que el padre de los predicadores es el silencio. Por eso es que esta sinergia dominicana se ve retada y plantea hoy urgentes desafíos a la vida y misión de la orden. Por eso, fieles al propósito de Santo Domingo, se han de poner todos los elementos de la vida dominicana al servicio de la misión evangelizadora de nuestro mundo. La sugerente imagen de una iglesia en salida, frecuentemente utilizada por el Papa, tiene que ser una imagen que alimente nuestra vida dominicana. Esto es importantísimo. Todos los elementos. ¿Cuáles elementos? La vida común, la vida de oración, la vida fraterna, la vida regular. Todo puesto al servicio de la predicación, de la misión. Tenemos que ser testimonios vivos de esto. Por eso pienso que en estos momentos tan difíciles, el testimonio de una vida de comunión que predique la solidaridad entre las personas desde la propia comunidad es igual importante que las acciones de caridad y auxilio a los más necesitados o a los enfermos. Y es que la vida anima todos los elementos de la vida, como les decía, la celebración, el estudio, la reflexión común, la conversación, tienen que alimentar nuestro trabajo de predicación. Ir más allá simplemente de signos externos, que si el uso del hábito, que si la cruz, que si esto, que lo que sea. Nuestra vida como hermanos, como hermanas, es lo que realmente tiene que alimentar nuestra predicación. Y eso es lo que va a ser testimonio para un mundo que necesita comunión. Esta sinergia debe traducirse también en colaboración entre todas las entidades de la familia dominicana.
Aquí es donde no pueden estar separados las hermanas, no pueden estar separados los laicos, no pueden estar separados los frailes, no pueden estar separadas las monjas, sino que tiene que haber proyectos apostólicos comunes, llevar la colaboración hasta la formación. Ahora me gusta mucho esto que están haciendo en Agua Viva con los novicios y las novicias ahí, por ejemplo, de las hermanas de la doctrina cristiana, y cuando van también hermanas del Rosario a recibir clases juntos. Porque somos hermanos y eso es lo que tenemos que dar testimonio. Desde una postura de sencillez y humildad. Esa es nuestra gran predicación. Por eso, como decía el capítulo general, la colaboración entre todos los miembros de la familia dominicana exige hoy una nueva cultura, la cultura de la interculturalidad, la internacionalidad y la inculturación de la orden deben ser un testimonio para la iglesia. O sea, el que nosotros nos podamos reunir. Ustedes saben que hoy incluso dentro de la iglesia hay posturas radicales y hay muchas divisiones. Y el poder convivir nosotros, el poder estar como hoy reunidos aquí, laicos, religiosas, frailes, el tener un discurso común, el realizar tareas como hermanos, como hermanas, ya es un testimonio que debe ser visto y escuchado por un mundo fragmentado. Como les decía, por discursos polarizadores que no buscan más que dividir a una sociedad mundial que necesita estar más unida que nunca. ¿Verdad? Y esto lo vemos, gente muriendo todos los días. Gente sufriendo por guerras sin sentido. Entonces la orden tiene que abrir espacios para el diálogo al interior y al exterior de ella. Quiero terminar esta presentación con un texto que está tomado de la vida de esta comunidad de la que hablábamos, de la española, de esta comunidad de Santo Domingo, del convento de Santo Domingo en República Dominicana. Y es una parte del sermón de Antón de Montesinos, y después la respuesta del prior cuando lo fueron a visitar los españoles, los terratenientes, para reclamarle lo que había predicado el fraile. Dice el sermón del padre Montesinos: ¿con qué derecho, con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestable guerra a estas gentes que estaban en sus tierras mansos y pacíficos, donde tan infinitos de ellos, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Con qué los tenéis tan opresos y fatigados, sin detalles de comer y sin curarlos de sus enfermedades? ¿Qué estos no son hombres? ¿Que no tienen ánimas racionales? ¿Es que no entienden? ¿Es que no sienten? ¿Cómo es que están en tan profundidad de sueño tan letárgico? Tengan por cierto que en el estado en que están no pueden salvarse más que los moros o los turcos, que carecen y no quieren la fe de Cristo. O sea, ustedes no pueden salvarse así, viviendo lo que están viviendo, haciendo lo que están haciendo. Y entonces van estos señores enojados y le dicen al prior del convento, a Fray Pedro de Córdoba, que Fray Antón les acaba de predicar esto. Y aquí viene la respuesta de la comunidad. Lo que ha dicho el Padre ha sido, de parecer, voluntad
y consentimiento suyo y de todos, y con mucho consejo y madura deliberación, determinado que se predicase como verdad evangélica y como necesaria la salvación de todos los españoles y los indios de esta isla. Somos predicadores de la verdad. Somos predicadores de la verdad. Pues, queridos hermanos, que estas palabras, que lo que hemos reflexionado en esta mañana o en este mediodía, pues nos sirvan para que como dominicos, como dominicas, seglares, religiosas, monjas, laicos, pues podamos realmente desde nuestra sinergia, de nuestra vida de comunión, de estudio, de reflexión, de oración, llevar vida, sanación, gracia, reconciliación, amor a este mundo que tanto lo necesita. Muchísimas gracias. Pues agradecemos muchísimo las palabras que nos acaba de dirigir Fray Javier respecto a esta sinergia dominicana que como hermanos y hermanas de una misma familia pues estamos llamados a emprender, estamos llamados a vivir y sobre todo pues a transmitir a las personas destinatarias de nuestra predicación. Sabemos que como familia dominicana no podemos trabajar de manera aislada, como lo mencionaba el padre Luis Javier en su exposición. No es mi predicación, no es mi trabajo apostólico, no es mi discurso, no es mi palabra, es la palabra de la comunidad al servicio de la humanidad, al servicio del prójimo, para alcanzar la salvación del prójimo, porque incluso así lo dice nuestra Constitución fundamental: buscando la salvación de los demás, encontramos nuestra propia salvación, ¿no? Y es en comunidad, en sinergia, en la suma de los esfuerzos que cada uno de nosotros con sus aptitudes y capacidades que ponemos al servicio del trabajo común de este proyecto de evangelización, es que pues, se pueden lograr este tipo de cosas, ¿sí? Tal vez solos lo podamos hacer, tal vez solos podamos elaborar un excelentísimo discurso y expresar una experiencia bellísima de Dios, porque se puede hacer, ¿sí? Pero cuando se hace de manera comunitaria, ¿sí?, esa experiencia adquiere mayor sentido, adquiere una mayor fuerza, porque no es el testimonio de uno, es el testimonio de varios, ¿no? Y eso, como lo comentaba el padre Luis Javier, era lo que impulsaba a las primeras comunidades cristianas. Es que yo quiero ser como esos, yo quiero ser como aquellos que se unen, que se aman, que trabajan por la construcción de un mundo mejor. Y esto es pues lo que nos ha presentado el padre Luis Javier en esta presentación. Esto es lo que nosotros como equipo de dominicanismo itinerante hemos tratado de expresar a lo largo de esta temporada, ¿sí? Mostrar el trabajo que tiene la orden de predicadores en diferentes espacios, pero que no lo hace de manera aislada ni solo, sino a partir del esfuerzo conjunto de hermanos, de hermanas, de laicos, de personas que sin estar insertos en la espiritualidad dominicana, sin embargo se sienten urgidos por llevar consuelo a los espacios donde ellos trabajan y se unen a la labor de la orden para realizar estos trabajos. Así que, pues, hermanos, hermanas, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y pues agradecemos una vez más al padre Luis Javier, y si hay comentarios, preguntas acerca de esto que nos acaba de comentar nuestro provincial, pues les damos la palabra. Nada más una cosa sobre a lo que acaba de decir muy bien Daniel. Sí, podemos hacer las cosas individuales, podemos hacer las cosas muy bien, muy pensadas, a lo mejor muy de avanzada. Pero si no las hacemos comunitarias, no las estamos haciendo dominicanamente. ¿Sí? O sea, el dominico se hace, se forja en medio de la comunidad.
bueno, pues, abierto para sus preguntas, para sus reflexiones, y bueno, pues estoy para servirles. Una cuestioncita también, yo creo que también una cuestión importante aquí, que tal vez ya no profundice más, pero la pregunta del cristiano no debe ser cómo voy a ser bueno o cómo voy a ser santo, porque esa es una pregunta que va sobre uno mismo. La pregunta es cómo voy a santificar, cómo voy a llevar bondad, bien, hacer el bien a los demás, salir de uno mismo, porque sabiendo que haciendo el bien es reflexivo y entonces viene sobre nosotros mismos, sobre aquel que hace el bien viene a él mismo y lo engrandece como persona, como cristiano, ¿verdad? Cuando el Señor le dijeron, oiga padre, ¿qué yo necesito para salvarme o para ser bueno? Le dijeron a Jesús. Jesús hizo un gesto, dice que lo vio con ternura, ¿verdad? Por eso le digo, ¿sabes qué? Tienes que salir de ti mismo, por eso lo que tienes, dáselo a los demás, entrega a los demás. Bueno, me callo para que ustedes... Por Sí. favor, adelante. Sí, bueno, primero muchas gracias porque una visión muy, muy integral de todo lo que está pasando. En este mundo en el que vivimos lleno de representaciones y representatividades, creo que el crear esa sinergia nos permitirá realmente crear una representación de lo que es el carisma dominicano. Esa es la reflexión que yo me llevo de esta fabulosa exposición. Muchísimas gracias. Sí, a mí me parece esto que dice, porque hay muchos que hablan de representatividad, pero se representan a ellos mismos nada más. Y entonces yo creo que hace falta que haya verdaderamente representantes de simplemente de la sociedad civil o de la iglesia que realmente aglutinen, ¿no? Y que puedan dar un mensaje de esperanza, sobre todo de esperanza en este mundo tan fragmentado. Sí, adelante, por favor. Un ligero comentario con respecto a la forma. Implícitamente has dicho que Santo Domingo predicaba a base de la palabra, pero para mí lo más decisivo fue la predicación a base de los hechos, que es la mejor manera desde mi punto de vista de predicar a base de los hechos, no nada más de la palabra. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, sí, Santo Domingo predicaba, salía en la mañana, pero su predicación era nocturna también, ¿no? Era nocturna o era dentro de la comunidad. Eh, dice un dicho, perdón por la redundancia, que no hay mejor predicador que Fray Ejemplo, ¿verdad? Que el mejor predicador de este convento se llama Fray Ejemplo. Y esto es verdad, porque, por ejemplo, en Santa Sabina, donde está la curia general de la orden, donde ahí estaba Santo Domingo, nosotros tenemos los modos de orar de Santo Domingo que presentamos hace un momento. Y ahí Santo Domingo, él solo, en esa basílica grande del siglo IV, Santo Domingo rezaba. Y ahí a mitad del coro hay una piedra grande donde dicen que Santo Domingo hacía estos modos de orar. Y los frailes siempre nos comentan cuando estamos en el noviciado, pues de que esos modos de orar lo vieron los frailes sin que él se diera cuenta. Y allí él predicaba absolutamente sin que nadie lo viera, y era una increíble predicación. Yo cuando estaba ahí viviendo decía, bueno, ¿y por dónde veían estos señores? Y después, ya con el tiempo, me llevaron a un lugar que estaba en la parte alta, donde hay una ventanita chiquitita, y se abre y da directo la vista a donde él oraba.
Entonces, esta visión que tuvieron los hermanos de él, que su vida exterior era tan fuerte como su vida interior. Y precisamente por eso esa es la sinergia dominicana, ¿no? Que la vida interior es predicación tan fuerte como la predicación que se hace al exterior. Y la predicación vocal, oral, que se hace, es tan fuerte como la predicación también que se hace al interior de la capilla o a la atención de los enfermos, ¿verdad? O simplemente la celebración incluso de los sacramentos. Muchas gracias. Hablo por los que tenemos el cerebro duro. Por eso yo insisto en la explicitación, en el subrayar verbalmente que no hay mejor predicación que con los hechos. Eso uno. Y en cuanto a la forma, insisto, cuando uno se dirige al Espíritu Santo, creo que conscientemente no estamos pensando Padre e Hijo, sino que nuestra atención se dirige nada más al Espíritu Santo. Yo no sé, e insisto, si para los del cerebro duro sería buena una campaña que se dijera, cuando te refieres al Espíritu Santo, te estás refiriendo al Padre, Hijo y Espíritu Santo, por supuesto. O cualquiera de las tres manifestaciones, ¿no? Sí, hay una doctrina teológica que se llama la de la apropiación, que dice que el Padre crea, el Hijo salva y el Espíritu Santo santifica. Pero que en la realidad, o sea, al momento de que actúa Dios, actúa no Padre, no Hijo, no Espíritu, sino actúa todo esto. Y cuando uno se dirige a Dios, si se dirige al Espíritu Santo, se dirige a las tres personas. Si uno se dirige al Hijo, se dirige a las tres personas. Si uno dirige al Padre, se dirige al Padre. Esta parte que es lo que nosotros conocemos en teología como economía de la salvación, que es precisamente cómo nosotros, en la realidad, nosotros tenemos esa experiencia de Dios, que a veces vemos a Dios como que nos protege. Y decimos, ese es Dios Padre. Luego decimos a Dios como un amigo, alguien que nos acompaña, al que le contamos nuestros secretos y que comparte nuestra vida. Y decimos, ese es Dios Hijo. Luego de repente sentimos la alegría, el entusiasmo, el gozo y decimos, es el Espíritu Santo. Pero la realidad es que están los tres. Y luego está la dinámica intratrinitaria. La dinámica intratrinitaria es cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en comunión. Y allí esa parte del amor es la que realmente es la que debe inundar toda nuestra vida y toda nuestra existencia, ¿no? Pero sí, tiene toda la razón esto, ¿no? Insistir en esto. Cuando ustedes se acuerdan que hubo un año del Padre, un año del Hijo y un año del Espíritu Santo, cuando se tocó hablar del Padre, todo el mundo decía, pues sí, el Padre. Cuando tocó al Padre del Hijo, sí, todo el mundo decía. Pero cuando tocó el Espíritu Santo, decía, híjole, ¿qué vamos a decir del Espíritu Santo? Y a lo mejor es el que dijo Jesús, les voy a mandar el Espíritu, el Paráclito, que va a estar con ustedes y él que es el que está con nosotros, ¿no? A eso me refería, ¿sí? A que tengamos conciencia de ello, así como la propaganda de los alimentos naturales y los alimentos chatarra, una campaña más. Muy Pues bien. yo creo que convendría concientizar en este aspecto. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Adelante, por favor. Sí. Para, más en este tiempo que vivimos de pandemia, y la vida de muchos laicos, aunque está inserta en el mundo, pero pocas veces hacemos o sentimos la comunidad como en las comunidades religiosas o de consagrados. Viviendo la espiritualidad dominicana, como nos lo acaba de mencionar, tenemos muchos elementos de los cuales echar mano. Pero me gustaría saber qué recomendaciones nos daría para precisamente en momentos sobre todo puede ser de desolación, de tristeza, de vivir alguna situación difícil, ya sea propia o con alguna persona a nuestro alrededor, ¿cómo podemos seguir favoreciendo esa comunidad y esa fraternidad entre nosotros y extenderla no solo a los miembros de la orden, sino de toda la iglesia? Okay. Bueno, voy a dividir en dos partes la respuesta.
La primera, para los dominicos seglares, totalmente, ¿no? El ser dominico seglar va más en el orden del ser que del quehacer, ¿sí? Es decir, nosotros con los dominicos seglares somos hermanos, no por lo que hagan o lo que dejen de hacer, sino porque tenemos un mismo Padre que es Santo Domingo, ¿sí? Como no importa en una familia, pues si uno es médico, si el otro es abogado, si el otro, no sé, vende gorditas, lo que ustedes quieran. O sea, tenemos el mismo Padre y somos hermanos, independientemente de lo que hagamos. Una vez una persona me dijo, ay, padre, pues yo ya no quiero ser dominico seglar porque yo ya no puedo dar catecismo. No, usted no es dominico seglar porque da catecismo. ¿Sí? No, usted es dominico seglar porque quiere vivir su vida inspirada en el proyecto dominicano. Es un proyecto del que hemos hablado ahorita, de la búsqueda de la verdad, de misericordia, de todo esto. Digo, no, ya, pues ustedes, es que yo tengo que cuidar ahora a mis nietos y esto, no sé qué. Pues ahí, desde allí, desde lo que hace, ¿sí? O sea, esa es la parte. Entonces nosotros somos miembros de la familia dominicana porque somos hermanos, porque tenemos un mismo padre fundador, podríamos decir, ¿no? Entonces, hasta allí, esa sería la primera parte. La segunda, en el orden del hacer. ¿Qué es en medio de esta situación o de la situación que hemos pasado? ¿Cómo tendríamos que abordar como dominicos y dominicas situaciones, por ejemplo, como de la pandemia? Lo primero es que un dominico o una dominica, lo primero que tiene que descubrir es la realidad, escuchar la realidad y a partir de su escucha, analizarla, determinar dónde está su origen, su situación, lo que sabemos de ella y después teologizarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para un dominico nuestro trabajo es la búsqueda de la verdad que salva, la misericordia veritatis. Un dominico es aquel que es capaz de ver la realidad, escuchar esa realidad, indagar en esa realidad, hacer inteligible esa realidad y después llevarla a Dios. Entonces no caer, como mucha gente cayó, no creo que por maldad, sino por ignorancia, en discursos fatalistas o milenaristas, sino que nosotros en medio de esas situaciones difíciles lo que tenemos que llevar es esperanza, tenemos que llevar amor, tenemos que llevar verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuánta gente oímos dentro de la iglesia con discursos fatalistas? De que ya se va a acabar el mundo, que es Dios que nos está castigando, que es la Virgen María, que ahora sí las cosas de Fátima, tantas cosas. Alguien tiene que poner la verdad por encima de simplemente las ideas o las corazonadas, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos corresponde. Y a partir de allí, nosotros tenemos que descubrir cómo en medio de esa realidad tenemos que actuar. ¿Cómo tenemos que actuar? Como familia, como laicos dentro de la iglesia, como a lo mejor profesores, como a lo mejor mamás, como a lo mejor médicos, ¿me explico? Entonces, eso es lo que tenemos que ir haciendo. Los dominicos no damos recetas de cocina, no damos, los dominicos analizamos, escuchamos, discernimos,
tomamos decisiones, buscamos la verdad y siempre, siempre, siempre es fundamental un discurso que anime, que dé esperanza, que fortalezca, que libere. Pienso, ¿Algún comentario más? Adelante, hermana, por favor. Muchas gracias, Padre. Estamos, bueno, en el momento en que me toca vivir, o nos toca vivir ahora a nosotros, a nosotras, es un momento muy difícil, ¿no? Porque esto mismo que nos compartías de la sinergia, llevarlo a cabo en la comunidad no es fácil. En la misma congregación, pues en la misma familia dominicana, pues es mucho más difícil. Y intercongregacionalmente, como el Papa nos lo pidió, la sinodalidad, no nos ha sido tan fácil. Sin embargo, creo que nos ha dado algunos puntos muy importantes, como es el dialogar, ¿no? Como es la vida en comunión, como esta parte que decía el Señor, de la importancia de descubrir esta comunión, ¿no? Y poder desde ahí vivir para poderlo realizar. Nos hemos olvidado un poco del sufrimiento del mundo, del otro, ¿no? En la misma sociedad en la que vivimos nos lleva a meternos y a adentrarnos hacia nosotros y a pensar en nosotros o nosotras mismas. Y creo que la misión de la vida consagrada en este momento, pues sí, es como retomar todo esto y entrar en estos espacios de sinergia y sinodalidad para poder mover nuestra vida, ¿no? La misión, no solamente trabajar hacia adentro, sino trabajar hacia afuera, porque la misión, el sufrimiento, el poder, es lo que nos va a llevar a tener una actitud diferente. Algo que me parece tan importante es la actitud de escucha. Como la tuvo Santo Domingo, hoy el mundo necesita eso. No nos necesita a lo mejor con tantas palabras ni con tantos, alguna predicación, sino que en este momento a nosotras como mujeres de la vida religiosa nos pide que seamos capaces de escucharnos, ¿no? Para poder descubrir ese sufrimiento, ese dolor, esa compasión del otro y poderlo llevarlo hacia Dios. Ha sido muy iluminativo, es lo que venimos queriendo trabajar, pero que es un trabajo muy arduo. No, mira, esto que tú dices es fundamental. Pienso, también todo esto que digo, pues ya saben que no es palabra de Dios, es palabra de un fraile medio mal formado y todo lo demás y que se equivoca muchísimo. Pero yo pienso que uno de los errores de la vida religiosa, si pudiéramos llamar, o una de las falencias, tiene cosas muy buenas, pero hay algunas cositas que de repente hoy, y tú lo dijiste muy bien, nos están haciendo agua, nos está fallando. Y a veces estamos preocupados por nuestras inseguridades. Es normal, porque somos menos, porque tenemos hoy muchas más dificultades que antes, porque hoy nos vemos muchas veces enfrentados a un mundo que ya no, antes decía el padre esto y sí, hoy ya no. Y entonces hay muchas voces más. Entonces vivimos en un estado de inseguridad y vivimos a la intemperie, como mucha gente ha vivido a la intemperie, pero muchas veces la vida religiosa o la vida clerical no estaba acostumbrada a vivir así. Entonces hoy tenemos que tener discursos serios, discursos fuertes, discursos bien pensados, y tenemos que hacer un análisis de muchas cosas. Entonces, por eso es importante escuchar, y por eso es importante es formarnos y aprender y todo esto. Y ya no, a veces el hábito, en lugar de darnos estatus, nos separa. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que aprender a vivir en este mundo, ¿sí? Y tenemos que aprender a escuchar este mundo y a ser parte de él, como cualquier otra parte.
¿verdad? Y a saber darle a este mundo esperanza. No preocuparnos tantos por nosotros mismos, ¿verdad? Sino preocuparnos por salir, por dar a los demás. Esa es la manera de vivir del cristiano, de la orden, de esto. Y a veces, hoy muchas veces, yo creo que hay momentos en los que nos olvidamos de esto y que estamos más preocupados hacia el interior, mucho más preocupados hacia, ay, ¿cómo no vamos a perder esto? ¿Cómo no vamos a perder aquello? Bueno, en lugar de qué es lo que tengo que dejar para salir hacia afuera. Creo que por allí, eso nos puede ayudar mucho. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta para nuestro padre provincial? Adelante, por favor. El gran reto es atraer a los jóvenes a que no rechacen, ¿no?, todo establecido y todo les choca, pues estar adentro de la iglesia, o sea, ¿cómo vencer eso, atraerlos y ser pues, consecuente con las nuevas ideas que traen? O sea, ese es nuestro reto, porque finalmente los que estamos pues ya inmersos en una fe, ahí tenemos un gran reto también, pero es compartirlo. A ver, yo creo que esto de los jóvenes tendríamos que visualizarlo desde otro espacio, ¿sí? Y de otra perspectiva, porque parecería que decimos, bueno, pues ustedes no creen, ustedes no son esto, ustedes están de aquel lado, ustedes no sé qué. Entonces ya les ponemos una cierta barrera, ¿sí? Entonces los calificamos de increyentes, los calificamos de superficiales, los calificamos de no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y entonces nos olvidamos nosotros de vivir, de disfrutar, de gozar de lo que somos. Solamente cuando vean que nosotros somos felices, como somos y lo que predicamos, las personas van a venir. O sea, yo me preocuparía por ser feliz yo mismo y ser feliz con mis hermanos. Y esto, si es un joven, si una fiesta se pone buena, ahí van a llegar. Aunque ni los inviten. ¿Sí me explico? O sea, van a llegar. Si la fiesta está buena, la pachanga está buena, si se puso buena el bailón, o no sé cómo se diga ahora, pues ahí van a entrar. Pero si ven que unos señores mayores con caras amargadas, que no se abren, que no están dispuestos pues entonces esto se queda fuera, ¿no? Entonces lo importante es esto. Ahora yo veo jóvenes, miren, aquí hay uno, ahí hay otro, ahí hay otro. Ahí hay otro. No tan jóvenes, pero todavía los podemos calificar. Hoy me acaba de decir el promotor de vocaciones que tenemos 15 jóvenes que quieren ingresar a la orden, ¿sí? Yo acabo de estar hace una semana con otros 10 jóvenes que están en San Francisco del Rincón, menores de 30 años que están entrando a la orden. Entonces, ahí están. Pero tenemos que hacer atractivo esto. Hacer atractivo esto. Si hacemos atractivo esto, las cosas funcionan. Sí, y yo creo que también me gustó mucho esto de la categoría de sinergia, porque yo la sinergia sí la había pensado en las organizaciones y tal, pero ahora la traigo acá. También parte de la sinergia es primero entender al otro, primero ver qué trae, primero ver qué necesita. Claro. Y cómo está interpretando el mundo.
porque eso es riqueza para todos. Y la sinergia no solamente es de aquí para allá, sino también de allá para acá. Es decir, el sermón de Montesinos primero analizaron cómo se sentían todos los indios que estaban siendo maltratados, masacrados, explotados, y en el momento en que entendieron al otro y se dieron cuenta de su dignidad y de su valor, en ese momento se armó toda esa predicación que era denuncia, que era profética porque estaba diciendo lo que pasaba, pero que además estaba reconociendo el valor del otro. Entonces yo creo que la predicación no es decir, pues aquí yo traigo la bandera de lo que Jesús dijo, ¿no? Sino, tú cómo lo estás entendiendo, tú cómo lo estás viviendo, tú cómo... Y la sinergia es también ponernos en los zapatos del otro y entender lo que le pasa y qué le gusta y qué necesita. Y en ese sentido ya ir viendo cómo se inserta la esperanza. Sí, mira, yo creo que eso es muy importante, porque no se trata de dar caminos hechos, claro, sino y lo que dice, ir haciendo camino al andar juntos, caminando juntos, buscando, explorando, no diciendo tenemos la verdad absoluta, sino esto. Miren, había una hermana que estaba dando catecismo a los niños. Entonces les dijo, miren, hermanas, para mañana antes de la misa del domingo voy a pedirles que ustedes tienen que tener claro que la fe obra por la caridad. La fe obra por la caridad. Entonces ustedes tienen que hacer una obra buena. Una buena obra para el día de mañana. Por ejemplo, tienen que hacer una buena obra, por ejemplo, ayudar a una viejita a cruzar de un lado de la calle al otro lado de la calle. Bueno, pues todos los niños dijeron, no, pues sí, bueno, ya les dijo por qué es lo que tenían que hacer para llegar al otro día. Al otro día, antes de empezar la misa, juntó a los niños y les dijo, a ver, ¿hicieron su obra buena del día antes de entrar a la Eucaristía? Sí. ¿Usted qué hizo? No, pues yo le ayudé a cruzar a una viejita de un lado de la calle al otro lado de la calle. ¿Y usted, Susanita? Yo le ayudé de un lado a cruzar una viejita de un lado de la calle al otro lado de la calle. ¿Y usted? Yo le ayudé a cruzar una viejita de un lado de la calle al otro lado de la calle. Hasta que le preguntaron a Pepito, ¿y usted qué hizo? No, yo no hice nada. ¿Y por qué no hizo nada? Porque la viejita ya estaba muy cansada. Entonces, la cuestión no es esa, ¿me explico? La libertad, la alegría, el entusiasmo, la creatividad, ¿no? Nosotros no somos imitadores de Jesucristo, somos seguidores de Jesucristo. Seguimos las huellas del Maestro desde lo que somos nosotros. Entonces, esa secuela Christi que decían los padres de la iglesia es seguir las huellas del Maestro desde lo que somos y como somos. Y allí la comunión entre nosotros, la alegría que hay entre nosotros es lo que va a atraer a las personas. Ya lo decía el Papa, ¿no? Los que vengan ya no van a venir por obligación, sino tienen que venir por convicción y tienen que venir por atracción, porque les gusta esto. Pues bueno, agradecemos a todos esta nutrida charla que tuvimos acerca de la sinergia dominicana, cómo esto pues tiene que impactar nuestra vida como religiosos, como laicos, como hermanas de vida apostólica y como familia dominicana sobre todo, ¿verdad? Porque pues, si bien estamos cada quien en una espiritualidad particular, sin embargo todos compartimos el ministerio común de la predicación, desde la frontera que nos toca asumir, pero pues estamos aquí pues todos para la salvación de las almas, de los hombres y de las mujeres de nuestro tiempo. Así que muchísimas gracias. En Dominicanismo Itinerante, pues siguiendo este trabajo de sinergia, pues nos preocupamos, ¿no? por tratar de transmitir a todos ustedes, quienes nos siguen en casa, quienes
se dan la oportunidad de venir de manera presencial, pues este tipo de contenidos pues para ir alimentando nuestra espiritualidad, nuestro ser como dominico y sobre todo pues que no se quede solamente en una bonita charla, sino impulsar a que todo esto pues lo podamos hacer vida con los hermanos, con las hermanas que están allá afuera, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en la casa, ¿sí? Y pues les damos las gracias por habernos acompañado una temporada más, les damos las gracias por sus comentarios, por su participación, por el sentirse también parte de este proyecto apostólico, ¿sí? Agradezco también muchísimo a esta comunidad del CUC que pues pone los medios para que nosotros podamos realizar este trabajo, a cada uno de los hermanos de la casa que han colaborado, que han prestado su tiempo generosamente para hacer una reflexión, para dar un tema, para acompañarnos en este espacio tan hermoso que es la vivencia que tenemos de la experiencia de nuestro Señor Jesús con este tinte dominicano.